Tras la huida de las tropas rusas de Jersón, se esperaba un castigo aéreo de Rusia a Ucrania. Lo que no se esperaba es esto. 2 cohetes cayeron en la ciudad de Przewodów, en la provincia oriental de Lublin, a menos de 10 kilómetros de la frontera con Ucrania, causando la muerte de 2 agricultores. Dzwoniłem do kolegi, mi się nogi ogięły. Pierwszą myślałem, że to naprawdę ten piec wybuchł. Ale później się okazało, że to rakieta spadła na wagę. Wiesz, jak powiedzieli mi, że tych panów nie żyje, no to już normalnie. A to mogłem być ja. El presidente ucraniano no tardó en pronunciarse sobre lo ocurrido y en reclamar una respuesta a la OTAN. Тим більше сьогодні сталося те, про що ми давно попереджали. Ми говорили про це. Терор не обмежується нашими державними кордонами. Вже поширюється на територію Молдови. А сьогодні російські ракети ударили по Польщі. Ante la sospecha de que Rusia podría haber atacado a la OTAN, Polonia convocó de urgencia a la Comisión de Seguridad Nacional y puso en alerta a su ejército. También barajó la posibilidad de invocar el artículo 4 de la OTAN, según el cual los aliados se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellos, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes esté amenazada. Es el paso previo a la invocación del artículo 5, en virtud del cual los países miembros acuerdan que un ataque armado contra uno o más de ellos será considerado como un ataque a todos. Y estando casi todos en Bali, los líderes de la OTAN pudieron reunirse rápidamente para compartir las pruebas disponibles. Y tras analizar los restos de los cohetes sobre el terreno, así como la información de los aviones estadounidenses de reconocimiento que sobrevuelan Ucrania, Joe Biden rebajó la tensión. I don't want to say that till we completely investigate, but it is. It's unlikely in the minds of the trajectory that it was fired from Russia, but we'll see. Eine besondere Reaktion, das ist erstmal wichtig, und jetzt sortiert sich das. Los elogios al presidente estadounidense llegaron incluso desde el Kremlin, y a eso sí que no estamos acostumbrados. Я еще раз хочу вас все-таки пригласить, обратить внимание на достаточно сдержанную реакцию американцев, которая контрастировала с абсолютно истеричной реакцией польской стороны и целого ряда других стран. Pero un día después de las explosiones en Polonia, Zelensky seguía confiando más en los informes de sus fuerzas aéreas que en la versión de la OTAN y exigía poder examinar las pruebas que llevaron a los aliados a descartar un lanzamiento ruso. Independientemente del resultado definitivo de la investigación y aunque Washington también insistió en que el proyectil no fue lanzado por Rusia, tanto la jefatura de la OTAN como líderes y representantes de muchos Estados miembros se apresuraron a salir en defensa de Ucrania. But let me be clear. This is not Ukraine's fault. Russia bears ultimate responsibility as it continues its illegal war against Ukraine. None of this would be happening if it weren't for Russia's invasion of Ukraine. This is the cruel and unrelenting reality of Putin's war. As long as it goes on, it poses a threat to our security and that of our allies. And as long as it goes on, it will continue to devastate the global economy. Che sulla Polonia sia caduto forse un missile non russo, ma un missile dell'antiaerea ucraina cambia da quello che dal nostro punto di vista di molto poco la sostanza. La Russia sta sistematicamente distruggendo le infrastrutture civili ucraine in violazione di tutte le norme del diritto internazionale. Das sollte nicht, das darf nicht passieren, aber angesichts dieses prasselnden Feuers auf Lviv kann es eben passieren und so eine Tragödie ist natürlich schrecklich genug. El 15 de noviembre de 2022, Ucrania se vio obligada a defenderse de casi 100 misiles lanzados por un país que acababa de suscribir la declaración final del G20 contra la guerra. Pero claro, recordemos que Rusia no llama guerra a las matanzas y a la destrucción que causa en Ucrania. Lo llama operación especial. La declaración final de Bali también incluye una condena del uso y la intimidación con armas nucleares. Los miembros del G20, también Rusia, suscriben
que una guerra nuclear nunca deberá librarse porque nadie podría ganarla. Und ich glaube, was von großer Bedeutung ist, ist auch das Treffen des amerikanischen Präsidenten und des chinesischen Präsidenten dahingehend, dass man sich auch sehr klar artikuliert hat, dass Russland aufhören soll, rhetorisch immer wieder das Thema Atombombe in den Mund zu nehmen und dieses Szenario aufzubauen. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiges Signal. ¿Significa eso que Rusia dejará de amedrentar al mundo con su arsenal nuclear? Pues parece que no. Poco después del impacto de los cohetes en Polonia, el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, volvía a dar la vuelta a la realidad a través de Twitter. La historia ucraniana del ataque con misiles contra una granja polaca demuestra solo una cosa. Occidente, con su guerra híbrida contra Rusia, incrementa la posibilidad del comienzo de una guerra mundial. Pero de tanto amenazar con el lobo, el intento de intimidar pierde fuerza. El mundo es consciente de que Rusia no puede permitirse un ataque con armas nucleares, y lo han reconocido sus propios líderes. Mittlerweile ist ja die russische Führung völlig zurückgerudert und hat das auch erklärt, dass es Abschreckung geht und nicht Drohung. ¿Qué posibilidades tiene ahora una Rusia que camufla sus fracasos sobre el terreno con bombardeos? El sorprendente elogio del portavoz del Kremlin a Joe Biden podría ser indicio de que Rusia busca negociaciones para evitar una derrota total de su ejército. Este fracaso comprometería seriamente a Putin y a sus secuaces, tanto dentro como fuera de su país. Man ist ja auch wie in allen Staaten opportunistisch. Man sucht Gelegenheiten und irgendwann wird man auch begreifen, dass es eine Gelegenheit geben muss, gesichtswahrend darauf wieder rauszukommen. Dafür gibt es erste Anzeichen. Ob sie schon ausreichen für Verhandlungen, kann ich jetzt noch nicht unbedingt sehen. Aber wir sollten alles tun, auch diplomatische Initiativen ergreifen und auch die Kontakte halten, herauszufinden, wann sich dieses Fenster öffnet und unter welchen Bedingungen. ¿Y qué condiciones serían esas? Después de todo lo sufrido por su país, en el decálogo del presidente Volodymyr Zelensky para la paz figura el restablecimiento completo de la integridad territorial de Ucrania, recuperando incluso Crimea, la península que Rusia se anexionó ilegalmente en 2014. Es algo que Rusia difícilmente aceptará. Aunque Rusia está perdiendo en Ucrania y demuestra su inferioridad tanto en el campo de batalla como en estrategia militar, eso no significa que Ucrania pueda conseguir todos sus objetivos a corto plazo. Y eso no lo dijeron los responsables del ejército ruso. Lo dijo el máximo mando militar de Estados Unidos, el general Mark Milley, jefe del Estado Mayor, durante la reunión virtual de urgencia del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania. Y lo dijo un día después de la caída de los proyectiles en Polonia. The probability of a Ukrainian military victory, defined as kicking the Russians out of all of Ukraine, to include what they define or what they claim as Crimea, the probability of that happening anytime soon is not high, militarily. Los expertos aseguran que el ejército ruso aún es poderoso a pesar de las sucesivas derrotas de Rusia en Ucrania y a pesar de la pérdida de los cientos de tanques y del equipamiento militar que ha pasado a manos ucranianas. Das sollte aber nicht dazu führen, die russische Kraft insgesamt zu unterschätzen, eben weil sie so viel mobilisieren können. Das ist nicht das modernste Gerät, was sie dann noch mobilisieren können, aber es ist die schiere Masse, die natürlich im Gefecht wirkt. No obstante, es innegable que las sucesivas victorias de Ucrania la sitúan en una posición de fuerza. El general Mark Milley aboga por aprovechar esa ventaja, así como el previsible descenso de los combates en invierno, para intentar establecer negociaciones con Rusia. La Casa Blanca no comparte esa opinión, pero sí la respaldan los republicanos, que ahora controlan la Cámara de Representantes y antes de las elecciones habían prometido controlar más el gasto para ayudar a Ucrania. Die ja auch jetzt noch sagen, wir wollen eigentlich für die Ukraine nicht mehr so viel Geld ausgeben und wir kommen selber an den Rand dessen, was wir uns eigentlich leisten können. Pero a pesar de la presión del Partido Republicano, el gobierno de Joe Biden no cuestiona la asistencia a Ucrania. We're going to do everything within our power to make sure that they have the means to accomplish their goals and objectives. And along that line, the goals and objectives of this fight are the Ukrainians. They're not ours. And so we haven't prescribed to the Ukrainians what they can and cannot do. And so our focus is to continue to provide them the means to be successful in their endeavors. Ukraine's a pretty big country. This is not a small piece of turf. And the probability of Russia achieving its strategic objectives
of conquering Ukraine, of overrunning Ukraine. The probability of that happening is close to zero. Mientras, ni Estados Unidos ni Rusia ocultan que mantienen conversaciones a distintos niveles. Son contactos secretos y también públicos. El 14 de noviembre, el diario ruso Kommersant informó del encuentro en Ankara de 2 enviados de ambos países. Según el diario, el director de la CIA, Bill Burns, y el jefe del Servicio de Inteligencia Exterior ruso, Sergei Narishkin, se citaron por primera vez desde el inicio de la invasión rusa y oficialmente no para hablar de ella, sino del cumplimiento del acuerdo de desarme nuclear New START. Man muss in einer solchen gespannten Lage, wo man nicht Kriegspartei werden will, aber die Eskalationsgefahr besteht, immer sofort einen Draht auch zur anderen Seite haben. Man muss sich sofort austauschen, die Absichten müssen klar sein und zwar nicht nur auf dem diplomatischen Wege, sondern auch unmittelbar zwischen den militärischen Hauptquartieren. Und diese Drähte gibt es. Es gibt also gleich zu Beginn des Krieges ist das bestätigt worden, einen Draht direkt vom NATO-Hauptquartier in Brüssel und vom militärischen Hauptquartier in Shape, also in Worms, zum russischen Generalstab und dasselbe gilt natürlich auch für das Pentagon in Washington und den russischen Generalstab. El mundo parece decidido a evitar que la invasión de Ucrania se convierta en un conflicto global, pero también quiere evitar que los ucranianos sigan siendo arrollados por el invasor. Y mientras los líderes internacionales deciden hasta dónde quieren implicarse, los ucranianos soportan constantes bombardeos y ataques a infraestructuras vitales. No obstante, reforzados por un presidente que no los ha dejado en la estacada, están convencidos de que su superioridad moral y estratégica inclinará la balanza de su parte. Now we have no electricity in the city, no water, no central supply heating, no mobile connection, no internet connection. But we have no Russians. And I'm extremely happy of that. I am extremely happy that we are finally liberated, that we are free.